se hacía adivinación, se hacía alabanzas al Señor, magia, se hacía un sinnúmero de cosas, alabanzas al Señor. Y dentro de este templo había 1000 sacerdotisas rameras. Le llamaban la prostitución sagrada. Estas sacerdotisas, cuando caía la tarde, salían del templo y se prostituían en la ciudad con la gente, con el pueblo, con los transeúntes, porque Efesios, la ciudad de Efesios era un puerto, y por ser un puerto había muchos transeúntes, había mucha gente. La gente venía en barco, venían de diferentes ciudades, alabanzas al Señor, y estas sacerdotisas se prostituían con el pueblo, con la gente, con los transeúntes. Por lo tanto, le estoy dando un cuadro, amado hermano, como decía mi hermano Isaac, gloria al Señor, que era una ciudad gloria al Señor, donde se practicaba la inmoralidad, la depravación, el pecado caminaba rampante dentro de esta ciudad. Pero yo he aprendido algo en este evangelio, que el evangelio, gloria al Señor, es poder de Dios para salvación. ¿Cuánto glorifican al Señor? Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Cuánto alaban al Señor? Y hubo un hombre lleno del poder de Dios y de la gracia de Dios, el apóstol Pablo, que él mismo en sus palabras decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Fue él que, ministrando en la ciudad de Éfeso por 3 años, amado hermano, levanta una iglesia poderosa, una iglesia llena del Espíritu, una iglesia de doctrina, una iglesia de vértebra, una iglesia firme de hombres y mujeres, gloria al Señor, conocedores de la palabra del Señor. Ahora voy a la iglesia, gloria al Señor. Esta iglesia fue bendecida por Dios, bendecida porque la estableció el apóstol Pablo por dirección del Espíritu. Iglesia bendecida por Dios, porque aquella iglesia también la pastoreó, la dirigió, la enseñó, la instruyó Juan, gloria al Señor, que la mitad de la vida del apóstol Juan la vivió en Éfeso. Esta iglesia tuvo la bendición de tener a un hombre eminente, gloria al Señor, sabio, un hombre de Dios, un hombre de sabiduría divina, llamado Apolos, que también ministró en esta iglesia. Timoteo ministró en esta iglesia. Bernabé, el misionero, ministró en esta iglesia. Quiere decir que era una iglesia que recibió palabra de hombres llenos de la unción y del poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo van conmigo, iglesia? Y cuando usted tiene una iglesia así, amado hermano, doctrinada, una iglesia bien enseñada, una iglesia firme, una iglesia estable, con hombres y mujeres, alabanza, de conocimiento y de sabiduría y de poder de Dios, es una iglesia sólida que no le engaña a nadie. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Me siguen, iglesia? Ahora, lo más grande que de esto, amado, de esta iglesia, no es que alabanza la fundara Pablo, alabanza no es que Apolo ministrara en ella, Bernabé o todos los demás que hemos mencionado. Lo más grande de esta iglesia es que dice que, aleluya, el Señor anda, el Señor camina, el Señor se mueve. La presencia del Señor se movía en medio de esa iglesia. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque una iglesia puede tener sabiduría, puede tener buenos maestros, puede tener buenos teólogos, puede tener buenos fundadores, pero si el Señor no camina en medio de esa iglesia, de nada vale lo demás. ¿Cuánto glorifican al Señor? Entonces, si el Señor se mueve en la iglesia, hay una pregunta: ¿nos estamos moviendo nosotros? Si el Señor se mueve en la iglesia, ¿me estoy moviendo yo? Sí, porque la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu siempre se mueve. El Señor está presente porque el Señor ama a la iglesia. Pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que Dios se puede mover en una iglesia, pero yo necesito transformación. ¿Dicen amén? Amén.
Entonces muchas veces buscamos el fuego pentecostal y el ambiente pentecostal, pero no miramos la transformación. Lo necesario es la transformación, que haya un cambio, que Dios haga la obra dentro de la iglesia. Es bueno brincar, saltar, hablar en lengua. Ese es el poder de Dios, la presencia de Dios. Pero yo quiero gente transformada, cambiada por el poder de Dios. Señor, amén. Vamos a alabar la gloria del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, es que el tiempo avanza. ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde? Aleluya. Voy a seguir porque es que no puedo. Alabanzas al Señor, el tiempo me traiciona. Oiga, el Señor conoce esta iglesia. Yo conozco tus obras. El Señor nos conoce, hermano. El Señor discierne adentro. El Señor escudriña lo profundo del corazón. El Señor sabe cuál es nuestra actitud. De dónde viene mi motivación. De dónde viene la predicación. De dónde viene el cántico. La proyección que yo presento, el Señor sabe, amado hermano. Por eso es que la Biblia dice en Hebreo que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Oiga bien, dice que penetra y divide el alma del espíritu. Gloria al Señor. Y sigue penetrando, alabanza, y corta las coyunturas y los tuétanos de los huesos. Gloria al Señor. Todavía sigue penetrando y llega hasta el corazón y discierne los pensamientos y la intención del corazón. ¿Sabe qué está diciendo? Nuestro ser tripartito. Somos un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Y cuando el Señor te escudriña, escudriña si esa acción viene de la carne, si esa acción es una acción almática del alma, alabanza de tu sentimiento o pura emoción, o también Él sabe cuando algo viene directamente del espíritu. ¿Cuánto glorifican al Señor? Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, Él conoce nuestras obras, amado. Él sabe de dónde